Buenos días para todos y para todas. Vamos a trabajar con mucho empeño todo lo referente en el día de hoy a las civilizaciones. Básicamente lo que nos interesa saber de las civilizaciones es cómo estaban constituidas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las civilizaciones? Porque fueron las primeras organizaciones, digamos, eh, estructuradas de la sociedad. Si bien es cierto, cuando el hombre pasó del nomadismo al sedentarismo, se organizaron unos pequeños poblados y aldeas. Cuando ya estamos hablando de una estructuración y una organización específica de la sociedad, cuando la sociedad se organiza de una manera más compleja, y cuando hablo de compleja no me estoy refiriendo a que sea complicada, sino que ya tiene, digamos, un grado de madurez como organización, entonces estamos hablando de una civilización. Ahora, las civilizaciones se organizan y se estructuran de acuerdo a las épocas. Entonces, las civilizaciones antiguas no tienen la misma, digamos, el mismo comportamiento y la misma forma de operar que las civilizaciones modernas. Ahora, no es que las unas sean más civilizadas que las otras, porque ese es un elemento que nosotros tenemos que de pronto quitar, ese paradigma y esa idea de que es más civilizado lo de ahora. No, de pronto es más moderno, es más actualizado, tiene mejores condiciones, porque obviamente el ser humano, a medida que va pasando el tiempo, va mejorando las condiciones de vida a partir de mejorar también todos los elementos que necesita. Pero no se puede hablar de que este es más que aquella, no, de acuerdo a la época hay una civilización y esa civilización tiene las adaptaciones para esa época. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene una civilización como sociedad compleja? A ver, tiene una organización de las personas, pueden ser en clases, puede ser, digamos, por actividades. Aparte de eso, hay unas relaciones de poder. Cuando estamos hablando de la estructuración de clases o de actividades, nos estamos refiriendo a la parte social. Cuando estamos hablando de las relaciones de poder, cuando estamos hablando de que hay algunos que empiezan a controlar, a definir reglas, a definir comportamientos, y de alguna manera manejan una jerarquía, entonces estamos hablando de la parte política. Cuando estamos hablando de que hay una sociedad que tiene unas creencias, recuerden que hemos hablado, los seres humanos siempre tienen una creencia, siempre buscan una explicación, y entonces todas estas creencias y explicaciones hacen parte de la religión y la religión hace parte de la cultura. Ojo, es muy importante que desde hoy empecemos a diferenciar cultura y civilización. La civilización es el concepto más grande, es el concepto amplio, y dentro de una civilización hay una cultura. La cultura no es lo mismo que la civilización. La civilización es un concepto más grande, es más amplio, que dentro de todos sus elementos que tiene, la cultura es uno de ellos. Y la cultura tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres. Por eso la religión es parte de la cultura, ¿cierto? Porque usted ama, usted quiere una religión, sigue unas creencias, sigue unas, digamos, unos rituales, porque se lo enseñaron, o sea, por tradición. Lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con el vestuario, lo mismo pasa con muchas ideas, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que tenemos una cultura, ya sabemos que tenemos una parte política, sabemos que tenemos una parte social, pero hay una parte supremamente importante y es cómo se sostienen las civilizaciones, ¿cierto? Entonces, ese cómo se sostienen tiene que ver con la parte económica. Y la parte económica en la sociedad también define unas clases. Entonces vamos a mirar primero esta escala. Tenemos en primer lugar al rey. Les estoy hablando de las civilizaciones antiguas, a pesar de que hubo muchas y hubo varias que ustedes conocen, que hemos escuchado, casi todas tenían la misma conformación.
estaba el rey, que era el que tenía el mando, pero estaba en un mando asociado con los sacerdotes. ¿Por qué esa asociación con los sacerdotes? Porque en las civilizaciones antiguas la idea era de que los dioses habían generado un poder en los reyes, y como habían generado un poder en los reyes, pues obviamente los sacerdotes eran los aliados para seguir conservando esa idea, y había una complicidad entre el rey y los sacerdotes. Los escribas y los funcionarios eran las personas que hacían parte del gobierno, los que escribían, los que de pronto redactaban, los que conversaban con la gente, los que hacían una especie digamos, de empalme y de buenas relaciones, los que de pronto solucionaban algunos problemas, los que conversaban y conciliaban, y por eso tenían un gran lugar. Los que trabajaban definitivamente eran los campesinos, los artesanos, los soldados, que eran los que vigilaban la parte de la seguridad, y obviamente los esclavos, que en las civilizaciones antiguas estaban sustentadas en la esclavitud. Los esclavos no necesariamente eran negros, los esclavos eran personas que muchas veces, recuerden que habíamos dicho, habían unos bárbaros que eran los extranjeros, y esos extranjeros muchas veces llegaban a los lugares y los convertían en esclavos, precisamente por su condición de extraños. Las clases estaban definidas básicamente, si vamos a hablar de clases hablamos de dos. Ustedes vieron allí una escala donde habían una cantidad de actividades, y esas actividades iban definiendo quiénes estaban en mejores condiciones, y era como una jerarquía, pero básicamente habían unos que gobernaban y otros que eran gobernados. ¿Quiénes eran los que gobernaban? Pues los funcionarios civiles, pues el rey, los sacerdotes y los militares, que eran los que cuidaban. Ya de ahí en adelante, digamos que las personas campesinas, los que trabajaban, las mujeres, los niños y los esclavos, eran las personas que eran gobernados, eran los que tenían que obedecer, y esto iba definiendo las clases sociales que hoy están definidas no por las actividades, sino por la condición económica. Usted puede estar haciendo una actividad que parezca sencilla, pero gana buen dinero, entonces usted entra a ser parte de una clase prestigiosa, mientras que en aquella época las actividades específicas eran las que definían las clases. Ahora, ¿cuál es el tema de la cultura? Dijimos que la cultura es un elemento importante. ¿Y por qué sigue siendo importante? Porque es que la cultura es lo que identifica. La cultura es lo que hace que usted sea eso y no otra cosa.